Hola, buen día. En esta ocasión vamos a presentar lo que son los diagramas de correlación. Para desarrollar esta temática hemos dividido el contenido en tres partes, donde la primera trata sobre las generalidades, cómo en qué consisten los diagramas de correlación, cómo se construyen paso a paso, qué es y qué indica el coeficiente de correlación, el uso de la recta de regresión, línea de ajuste, y cómo se interpreta la información obtenida mediante su uso. Luego, en la segunda parte tratamos los tipos de diagrama de correlación, donde estas pueden ser lineal positivo, lineal negativo, no lineal o nulo. Por último, tenemos los casos prácticos, donde se aplica todo lo que hemos visto anteriormente en las primeras dos partes. Ahora vamos a ver los aspectos generales o generalidades de los diagramas de correlación. Veamos en primer lugar en qué consisten. Como concepto básico, el diagrama de correlación es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos variables y cuantificar la intensidad de dicha relación. Al igual que los histogramas, los diagramas de correlación son una representación gráfica que muestra la relación de una variable con respecto a otra, aunque esta no tiene por qué ser una relación causa-efecto precisamente. El diagrama de correlación se relaciona al desempeño de una característica de interés con factores de causa potenciales. Esto con el objetivo de ayudar a entender las causas potenciales de variación como respuesta y así explicar cómo cada factor contribuye a esta variación. Esto se consigue mediante la relación estadística de la variación en la variable dependiente con una variación de la variable causa o independiente, y así obtener el mejor ajuste al minimizar la desviación entre lo predictivo y la respuesta real. El diagrama de correlación, también conocido como diagrama de dispersión, se utiliza para estudiar la posible relación entre dos variables y trata de probar las posibles relaciones entre causa y efecto. Aunque no permite completamente probar que una variable es causa de la otra, pero sí consigue aclarar que se establece una relación y la intensidad de esta. Los beneficios que aporta un diagrama de correlación es que puede proveer la relación entre varios factores y la respuesta de interés, por lo que ayuda a tomar decisiones con el proceso bajo estudio y finalmente llega a una mejora del proceso. Ahora, para ilustrar la temática, tenemos algunos ejemplos de relación entre variables aplicables en el ambiente empresarial. Literal A. Formación de los trabajadores y defectos de los productos que producen. Literal B. Precio de un producto y número de ventas del mismo. Literal C. Número de empleados y número de ventas. Literal D. Salario de los empleados y consumo de bienes y servicios. Literal E. Número de veces que se ha realizado el mantenimiento de una maquinaria y número de fallos registrados de la misma. Ahora continuamos con el proceso de construcción de un diagrama de correlación. Para ampliar la descripción, vamos a ir paso a paso con un ejemplo de aplicación sencillo. Paso número 1. Determinar cuál es la situación. Porque si no entendemos qué es lo que está ocurriendo, no podemos establecer las variables a estudiar. Ahora, para el ejemplo que vamos a seguir, el enunciado sería: una imprenta abre un área de producción para impresión de pósters y se están haciendo ensayos y pruebas para determinar la cantidad de tinta de cada color que debería tener las máquinas. Ahora la situación a estudiar es que como prueba inicial se ha decidido establecer la relación de errores de impresión según el grado de llenado de los recipientes de tinta de las máquinas. Paso número 2. Determinar las variables a estudiar. Si ya se ha determinado las variables a estudiar, es porque se cree que puede existir una relación entre ellas que permita caracterizar la situación. Ahora, siguiendo con el ejemplo, las variables a estudiar serían la cantidad de tinta utilizada por las máquinas en litros y el número de errores de impresión ocurridos. Paso número 3. Recolectar y tabular datos de las variables. Esto se hace por medio de pruebas, estudios o sondeos, dependiendo del ambiente, contexto, empresa o tipo de variable que estemos trabajando. Según el ejemplo que estamos siguiendo, el Departamento de Control de Calidad realiza 20 pruebas durante 5 días continuos, de lo cual vamos a sacar los datos con los que vamos a trabajar. Paso número 4.
graficar, ubicando los valores en su respectivo eje. Acá debemos identificar quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente del caso. Según el ejemplo, al estar el número de errores influenciado por la cantidad de tinta, esta actúa como nuestra variable dependiente y lo ubicamos en el eje Y. Por consiguiente, en el eje X va ubicada la cantidad de tinta, quien actúa como la variable independiente. Y así continuamos realizando el gráfico que representa la interacción entre variables. Paso número 5. Determinar el coeficiente de correlación. Dado que el coeficiente de correlación debe verse reflejado en la forma que toma el gráfico de correlación-dispersión, ya que esto lleva a analizar el resultado de una forma o de otra. En el ejemplo, obtenemos un coeficiente de correlación de 0.9293. Más adelante se explicará más a fondo cómo se llega a este resultado. Paso número 6. Analizar e interpretar los resultados. Con base al coeficiente de correlación y el gráfico de dispersión, definimos cuál es la relación entre las variables y tomamos las decisiones pertinentes. De acuerdo al ejemplo que venimos siguiendo, podemos notar que en el gráfico se ve reflejado que los puntos están muy cerca unos de otros, lo cual nos indica que los valores se correlacionan fuertemente. Es decir, que la relación entre un aumento en los litros de tinta impacta directamente en el número de errores en la impresión de pósters. El siguiente paso que se tomaría para un problema de esta naturaleza sería buscar la forma de aprovechar la capacidad restante de cada máquina. Por ejemplo, usar más tubos y a la vez estos deberían ser más pequeños. Ahora vamos a desglosar lo que es el coeficiente de correlación, donde vamos a tocar los siguientes puntos: conceptos básicos, cómo se calcula, donde se detalla el proceso que se siguió para obtener el coeficiente de correlación del ejemplo de la imprenta, los valores que puede tomar la correlación y el tipo de correlación que se obtuvo en el ejemplo de la imprenta. Para hablar acerca del coeficiente de correlación, en primer lugar hay que tener presentes los conceptos o nociones básicas. La correlación, también conocida como coeficiente de correlación lineal de Pearson, es una medida de regresión que pretende cuantificar el grado de variación conjunta entre dos variables. También es considerada como una medida estadística que cuantifica la dependencia lineal entre dos variables, es decir, que si se representan en un diagrama de dispersión los valores que toman dos variables, el coeficiente de correlación lineal señalará lo bien o lo mal que el conjunto de puntos representados se aproxima a una recta. Más coloquialmente, el coeficiente de correlación se considera como el número que mide el grado de intensidad y el sentido de la relación entre dos variables. Así que, sabemos que el coeficiente de relación de Pearson fue pensado para variables cuantitativas, es decir, que llevan una escala mínima de intervalo, y es un índice que mide el grado de covariación entre distintas variables relacionadas linealmente. Ahora pasamos a ver cómo se calcula el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación de Pearson es la covarianza estandarizada, y su ecuación difiere de cuando se aplica para una muestra y para una población. A continuación se presentan dos ecuaciones que se pueden utilizar para calcular el coeficiente de correlación. R representa el coeficiente de correlación. XY representa la variable independiente y YI representa la variable dependiente. Luego tenemos X, que es la media de X, y Y, que es la media de Y. Siguiendo con el ejemplo de la imprenta, al recolectar y organizar los resultados obtenidos por la prueba o estudio, llegamos a la siguiente tabla, donde tenemos representando la variable independiente o X a la cantidad de tinta en litros y representando la variable dependiente o Y al número de errores. Luego proseguimos a calcular la media de cada uno, donde la media de X
nos da como resultado 0.4925 y la media de y 16.9. Luego proseguimos a calcular los valores necesarios para introducir a la ecuación con la que calcularemos el coeficiente de correlación. Así tenemos el valor de x por el valor de y, donde la sumatoria nos da 183.27, el valor de x menos la media de x, el valor de y menos la media de y, el valor de x menos la media de x al cuadrado, donde la sumatoria nos da 0.338575, el valor de y menos la media de y al cuadrado, cuya sumatoria nos da 965.8, y el valor de x menos la media de x por el valor de y menos la media de y cuya sumatoria nos da 16.805. Estos datos los vamos a utilizar luego para introducirlos a la ecuación y así calcular el coeficiente de correlación de estas variables. Ahora, haciendo uso de las ecuaciones antes mencionadas, calculamos el coeficiente de correlación de las variables. Así que tenemos que R, o coeficiente de correlación, es igual a la sumatoria del valor de x menos la media de x por el valor de y menos la media de y sobre la raíz cuadrada de la sumatoria del valor de x menos la media de x al cuadrado por la sumatoria del valor de y menos la media de y al cuadrado, lo cual, sustituyéndolo por los valores que calculamos antes en la tabla, nos da 16.805 sobre la raíz cuadrada de 0.338575 por 905.8, y esto nos da igual a un coeficiente de correlación de 0.9293. Ahora veamos qué valores puede tomar la correlación. Cuando el coeficiente de correlación es igual a -1, la correlación es perfecta negativa. Cuando el valor del coeficiente de correlación es igual a 0, no existe correlación. Cuando el valor del coeficiente de correlación es igual a 1 positivo, la correlación es perfecta positiva. Y también el coeficiente de correlación suele tomar valores entre -1 y 0 o 0 y +1, es decir, que no siempre es exactamente -1, exactamente 0 o exactamente +1. Ahora llegamos al tipo de correlación. Según el coeficiente de correlación obtenido en el ejemplo desarrollado, es decir, el ejemplo de la imprenta, llegamos a la conclusión que la correlación entre la cantidad de tinta utilizada y el número de errores de impresión de pósters es de tipo lineal positiva, dado que el coeficiente de correlación nos dio un resultado de 0.9293 y también se puede ver reflejado en el gráfico de dispersión. Más adelante vamos a exponer lo que son los tipos de correlación y cómo se van a diferenciar, sus características, etc. Un saludo, mi nombre es Alberto Martínez y yo les hablaré sobre la recta de regresión. La recta de regresión es la línea que mejor representa un conjunto de puntos. La función que aproxima la recta es la siguiente: y es igual a más b por x, donde y es la variable dependiente, causa, a es la ordenada en el origen, b es la pendiente de la recta de regresión y x es la variable independiente, el efecto. La recta de regresión es la que mejor se ajusta a la nube de puntos. Además, la recta de regresión tiene un objetivo muy claro, que es poder predecir un aspecto que nos interesa en función de otro. Y esto es de mucha utilidad, ya que gracias a esta función matemática podemos predecir nuevos datos. La pendiente y la ordenada en el origen se encuentran mediante las siguientes expresiones. B representa la pendiente y esta es igual a la sumatoria de x por y menos n multiplicado por la media de los valores de x
multiplicado por la media de los valores en y, todo lo anterior dividido entre la sumatoria de todos los x elevados al cuadrado menos n por la media de los valores de x elevados al cuadrado. La ordenada en el origen se representa con a, y esta se encuentra mediante la siguiente expresión, que es a igual a la media de los valores en y menos b, que es la pendiente, por la media de los valores en x, donde x representa los valores de la variable independiente y y representa los valores de la variable dependiente, además de n, que este representa el número de observaciones o pares de datos. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre qué es la línea de ajuste y cuáles son todas sus utilidades. La línea de ajuste se usa para hacer predicciones basándonos en datos pasados. Cuando se dibuja la recta, debemos asegurarnos de que encaje con la mayor parte de los datos. Si existe un punto que está muy por encima o otro que está muy por debajo con respecto al resto, debemos dejarlos afuera de la recta. A estos puntos se les llaman puntos atípicos. Es importante comprender que todas las líneas tienen una pendiente y una intersección. La pendiente describe qué tan rápido cambia la línea entre dos relaciones. La intersección describe el punto en que la relación se convertirá en cero. Justo esos datos son los que obtenemos con la recta de regresión de la cual hablamos con anterioridad. Y esto nos ayuda a desarrollar una buena línea de ajuste, lo cual es útil porque nos permite hacer predicciones para las proyecciones que no tienen datos. Bueno, ahora hablaremos un poco de cómo se interpretan los datos. Bueno, para poder interpretar o saber cómo interpretar, debemos saber que hay diferentes tipos de correlación, de los cuales hablaremos brevemente, ya que más adelante se tocará cada uno de ellos con mayor profundidad. Los diferentes tipos de correlación son los siguientes. Correlación positiva. Este se observa cuando X crece y Y crece también. La característica de esta es que tiene una pendiente positiva. También tenemos la correlación negativa. Esta se observa cuando X crece y Y disminuye, y viceversa. La característica de esta es que conlleva una pendiente negativa. También tenemos la correlación nula. Esta es cuando todo valor de X puede corresponder a cualquier valor de Y. Así que obtenemos una dispersión de datos muy grande. También tenemos la correlación compleja, que es cuando Y parece estar relacionado con el valor de X, pero esta relación no es simple o no es lineal. Saber interpretarlos nos ayuda mucho, ya que muchos de los requisitos de la norma ISO 9001-2015 nos obligan a planificar y controlar los procesos de la empresa, con la finalidad de encontrar posibles errores, optimizarlos y mejorarlos. Esta herramienta de recopilación de datos y análisis nos permite encontrar relaciones entre factores que nos permitirán saber si modificar un factor con la finalidad de mejorarlo tiene repercusiones sobre otros. Es por lo anterior que la interpretación de los diagramas de correlación es muy importante, ya que nos permite estudiar las relaciones que existen entre dos factores, problemas o causas relacionados con la calidad o un problema de calidad y su posible causa. Además, ofrece la capacidad de poder hacer predicciones y es por eso que explicaremos más a detalle cada uno de los tipos de correlación a continuación,
desde el tipo de correlación positivo hasta el tipo de correlación complejo. Continuando, vamos a empezar lo que es los tipos de diagrama de correlación. En este caso voy a hablarles de uno de todos estos tipos, el cual es el lineal positivo. Bueno, con respecto a la correlación lineal positiva, se dice que a un crecimiento de X, se podría llamar una causa, corresponde un crecimiento de Y, que sería un efecto. Se dice que controlando la evolución de los valores de X, quedan controlados los valores de Y. Es decir, la relación es directamente proporcional, ya que cuando dos variables relacionadas se mueven en la misma dirección, su relación es lineal positivo. Y lo podemos ver de una manera más clara, ya que si los valores de una variable tienden a ser altos, cuando los valores de la otra variable también son altos. Es decir, si una variable crece, la otra también va a tender a crecer. Y también se puede ver desde la otra manera de que los valores de una variable tienden a ser bajos cuando los valores de la otra también son bajos. Claramente, si una variable decrece, la otra también va a decrecer, pero siempre en su misma dirección. Y aquí dice, por ejemplo, la altura de una persona y el tamaño de su pie. Mientras aumenta la altura, va a aumentar el tamaño de su pie. Y también podemos verlo desde un punto de vista de las empresas que ocurre en su vida diaria laboral. En cuanto más invierte en publicidad de algún producto de su empresa, llegará al alcance de muchas personas. Así los clientes o personas que por primera vez ven o se dan cuenta de esta empresa o de dicho producto, van a tener conocimiento de este lugar y asimismo van a ir a comprar. Entonces, a mayor publicidad, puede que tienda a un mayor número de ventas. Y también podemos verlo desde el punto de vista de un vendedor de carros, que si él vende más carros debido a esa causa, va a haber un efecto que va a ganar más dinero. Y también se puede ver desde el punto de vista de la motivación de los empleados. Si la empresa motiva a sus empleados en cuanto al trabajo, van a tener un mejor clima laboral. Y también se puede ver de que si en una familia, si aumenta el ingreso familiar económico, aumenta su calidad de vida. Y pues una de las cosas más importantes que se debe tener en cuenta y no dejándolo de lado es el coeficiente de correlación, ya que nos describe cómo es la relación entre dos variables. Si conocemos el número, sabemos si la correlación es positiva o negativa y qué tan fuerte o débil es esta. ¿Qué pasaría si R está comprendida entre 0 y 1? Cabe aclarar que R representa lo que es el coeficiente de correlación. Y se dice que cuando R está entre 0 y 1, sin llegar a estos valores, es una correlación positiva. El grado de cercanía de 1 define qué tan directa y proporcional es la relación entre ambas variables. Por ende, entre más cerca esté de 0, más débil será su correlación positiva. Bueno, les voy a explicar lo que es la correlación lineal positiva perfecta.
Se dice que esta correlación se mide por el coeficiente R cuando R es 1 positivo. Hay una correlación positiva perfecta. Es decir, que si una variable crece, la otra también lo hace en una proporción constante. Y es una relación directa y por eso, si trazamos la línea de ajuste, esta va a pasar por todos y cada uno de los puntos de este diagrama. Correlación lineal débil. A un crecimiento de X se observa una tendencia a crecer de Y, pero se presume que existen otras causas de dependencia. Por decirlo así, la correlación va a ser débil cuanto más separados estén los puntos de la recta o de la línea de ajuste. Lo que quiere decir es que van a estar mucho más dispersos, como se ve en este gráfico que se ha seleccionado en esta diapositiva. Se puede observar que ya los puntos, si pasamos una línea de ajuste, van a haber algunos puntos que van a estar mucho más lejos de esta línea. Entonces a eso se refiere que va a ser una correlación débil. Bueno, ahora vamos a ver un par de ejemplos de manera gráficas lo que es la correlación lineal positiva, ya que vimos que cuando es perfecta, cuando es solo positiva, pero se puede decir que cuando es positiva se refiere que es bastante fuerte su correlación, y también vimos cuando va a ser una correlación positiva débil. Bueno, como vemos, cuando R va a ser igual a 1, en el primer gráfico vemos que es una correlación perfecta y que en las otras vemos que está entre 0 y 1. Cuando R es igual a 0.8 vemos que aún así es bastante fuerte su correlación, ya que los puntos están bastante cercanos al momento de trazar la línea de ajuste. Cuando R es igual a 0.4 vemos que ya se empiezan como a separar esos puntos, es decir, empiezan a estar un poco más dispersos, y cuando R es igual a 0 vemos que tiende a ser una correlación bastante débil. Y como último ejemplo de la correlación lineal positiva tenemos el siguiente, y dice: un especialista en administración de hospitales dice que el número de empleados de tiempo completo de un hospital se puede estimar al contar el número de camas en el hospital. Entonces acá tenemos lo que es la tabulación de datos, que está el número de camas y el número de empleados que se puede estimar. Entonces también tenemos a la par lo que es el diagrama de correlación o dispersión, y podemos concluir que hay una alta correlación positiva, dado que los puntos tienden a una línea recta con pendiente positiva o ascendente. Esto indica que mientras aumente el número de camas, tiende a aumentar el número de empleados. Hablaremos sobre la correlación lineal tipo negativa. Cuando realizamos un análisis de correlaciones entre dos variables, mediremos el grado de relación entre ellas mediante el cálculo del coeficiente de correlación lineal.
una medida que nos permitirá conocer la relación entre dos variables. Podemos definir relación lineal de una forma simple como aquella representación gráfica de 3 o más puntos que dibuje una línea. En este caso, el sentido sería de mayor a menor, demostrando que es negativo. La correlación inversa se da cuando al aumentar una de las variables, la otra disminuye. La recta correspondiente a la nube de puntos de la distribución es una recta decreciente. De tal modo que si la relación de la variable x y y es menor a 0, cuando una variable crece, la otra tiende a decrecer. En este caso, la nube de puntos decrece. El signo de la covariancia nos dice si el aspecto de la nube de puntos es creciente o no, pero no nos dice nada sobre el grado de relación entre las variables. Aquí, como pueden ver, la relación de las variables x y y, cuando x crece, y decrece. Casi todos los puntos pertenecen a los cuadrantes segundo y cuarto. Resulta complicado determinar el grado de asociación lineal entre dos variables a partir de la magnitud de la covariancia, ya que ésta depende de las unidades de medidas de las variables. Volviendo a la correlación lineal, algunas de sus propiedades son que carece de unidades de medida, adimensional. Cuando R es igual a menos 1, es una recta lineal decreciente, se tiene que existe una relación lineal muy fuerte entre las variables. En este caso tenemos dos tipos de correlación lineal negativa. Tenemos la fuerte, que en este caso es cuando la correlación está más cerca de los puntos, y la recta. En este caso, R es igual a menos 1, como se lo nombraba anteriormente en sus propiedades. Eso quiere decir que la correlación lineal negativa es perfecta. Ahora bien, hay también una correlación débil. La correlación débil será cuando más separados estén los puntos de la recta, como pueden ver en la siguiente imagen. La correlación negativa es cuando R es menor a 0, pero nunca llega a tener menos 1. Eso quiere decir que no podrá ser una correlación negativa perfecta. ¿Cómo podemos interpretar este análisis? Si R es menor a 0, hay correlación negativa. Las dos variables se correlacionan en sentido inverso. A valores altos de una de ellas suele corresponder a valores bajos de la otra y viceversa. Cuanto más próximo a menos 1 está el coeficiente de correlación, más patente será esta covariancia extrema. Si R es igual a menos 1, hablaremos de correlación negativa perfecta, lo que supone una determinación absoluta entre las dos variables. Existe una relación funcional perfecta entre ambas, una relación lineal de pendiente negativa. Por lo tanto, si menos 1 es menor a R y R es menor a 0, existe una correlación negativa. Como antes mencionado, si R es igual a menos 1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa. Cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante. Ahora bien, podemos ver el siguiente ejemplo. En la figura mostrada se presenta un diagrama entre el índice de masa corporal
medida de obesidad que se obtiene de dividir el peso en kilogramos por la altura en metros al cuadrado y el colesterol, en un estudio realizado a 533 individuos. Como podemos ver, la dispersión o la nube de puntos es bastante disperso, por lo tanto, a simple vista se aprecia un cierto grado de dependencia lineal negativa entre ambas variables. Esto es, el colesterol tiende a decrecer conforme aumenta el índice de masa corporal. Esta apreciación visual se confirma mediante el cálculo del coeficiente de correlación muestral, pero de Pearson, que indica una asociación lineal negativa moderada entre el índice de masa corporal y el colesterol. Aplicando la fórmula de correlación, de coeficiente de correlación, podemos interpretar el resultado. Si tenemos -1, la correlación negativa será grande y perfecta. Si el valor es de -0.9 a -0.99, la correlación negativa es muy alta. Si el valor está entre 0.7 a 0.89 negativo, la correlación será alta, negativa alta. Si el valor está entre -0.4 a -0.69, la correlación negativa será moderada. Si el valor está entre 0.2 a -0.39, la correlación negativa será baja. Y si el valor está entre -0.01 a -0.19, la correlación negativa será muy baja. Dado caso la correlación sea nula cuando el valor sea 0. Por lo tanto, ahí ya no hay una correlación negativa. Lo que podemos decir de la correlación lineal negativa es que los coeficientes de correlación son medidas que indican la situación relativa de los mismos sucesos respecto a las dos variables, es decir, son una expresión numérica que nos indica el grado de relación existente entre las dos variables y en qué medida se relacionan. Son números que varían entre los límites menos 0.1 y -1. Su magnitud indica el grado de asociación entre las variables. Buen día, mi nombre es Catherine Alvarado y continuando con los tipos de diagramas de correlación, ahora explicaré sobre el diagrama de correlación no lineal. El tipo de correlación no lineal existe cuando los aumentos o las disminuciones entre las variables no se dan con la misma intensidad. Es decir, que no siempre que aumente X en cierta cantidad va a aumentar Y en la misma cantidad, en comparación con la que es lineal. Acá X y Y se pueden comportar de maneras diferentes. Puede aumentar una en gran cantidad y otra en una cantidad un poco menor. O bien puede aumentar una y disminuir la otra. Como ejemplo, podemos ver el tiempo que se necesita para realizar un trabajo en relación con la cantidad de personas disponibles para hacerlo, ya que aquí influyen diferentes variables. Puede que una cantidad de personas que esté disponible ahora no esté disponible mañana. Para mí puede que sea menor o mayor la cantidad. Entonces, si nosotros graficamos estas variables,
podríamos ver un gráfico que se comporta de una manera no lineal. Otra característica de este tipo de correlación es que si nosotros utilizamos el coeficiente de correlación de Pearson, el valor que nos mostrará va a ser muy cercano a cero, ya sea negativo o positivo, lo que indicaría de que no hay correlación entre las variables y que los datos están muy dispersos. Sin embargo, puede que al ver el diagrama los puntos no estén tan dispersos alrededor de una función, ya sea esta una exponencial, o sea una parábola, o tenga otra forma. Esto sucede porque el coeficiente de Pearson sirve sobre todo para los diagramas que son lineales. Entonces, si nosotros queremos calcular la relación que existe entre variables que se comporten de esta forma, o sea, no lineal, existen otros tipos de coeficientes que nos permitirán calcularlos. Una forma de calcular la relación entre variables es la razón de correlación. Esta se utiliza para determinar la relación que existe entre variables, independientemente si el diagrama es lineal o no lo es. La fórmula a utilizar es la que se muestra acá, donde eta y x es la razón de correlación entre y y x. Cabe mencionar que eta y x y eta xy es lo mismo, porque al final lo que se busca es relacionar ambas variables. De yx es la varianza condicionada de y dado x y de y es la varianza de y. Otro detalle que es importante mencionar es que este tipo de coeficiente de correlación nos sirve para calcular cuando en una variable hay diferentes tipos. Digamos, por ejemplo, que queremos hacer un diagrama de los sueldos que hay en una determinada empresa. Obviamente estos sueldos van a ir de acuerdo a la posición que tenga la persona, lleva una jerarquía. Entonces podemos utilizar frecuencias para calcular la razón de correlación y ver qué tan relacionadas están las variables. Otra forma de calcular el coeficiente de correlación es mediante el método de Spearman. Este mide la fuerza y la dirección de la asociación entre dos variables. Funciona con relaciones lineales y no lineales. Sin embargo, existe un requisito, que la función debe ser monótona. ¿Qué quiere decir esto? Pues en la imagen vemos tres tipos de funciones. La 1 y la 2 son monótonas. ¿Por qué? Porque cuando la variable aumenta o disminuye, la otra también aumenta o disminuye. En el caso de la primera, cuando x aumenta, y también aumenta. Y en el caso de la 2, cuando x aumenta, y disminuye. Pero es de esta forma, o sea, es si x aumenta y aumenta, y no va a disminuir. Y si x aumenta y y disminuye, y no va a aumentar de repente. Por eso son monótonas. En cambio, si vemos la tercera, es no monótona, porque hasta cierto punto, cuando x aumenta, y aumenta. Sin embargo, en otro momento, x sigue aumentando, pero y comienza a disminuir. Entonces, si tenemos que nuestro diagrama sigue una función monótona,
podemos continuar aplicando las fórmulas. Para calcular este coeficiente se pueden utilizar dos fórmulas. La primera es la que se muestra acá, donde R sub R es el coeficiente de correlación de Spearman. N es el número de datos y D es la diferencia de rango del elemento N. ¿Cómo funciona esto? Al tener en una columna los datos de X y en otra los datos de Y, se procede a ordenarlos de menor a mayor. Se le asigna un número, primero, segundo, tercero, así hasta completar el número de datos, tanto en X como en Y. Luego se toma la primera fila y se le resta al número que tiene X en cuanto al orden, menos el de Y. Y eso nos va a dar un valor, que sería D. La sumatoria de eso es lo que se utiliza en esta fórmula. La segunda fórmula es la que se muestra acá. La anterior se utiliza cuando no hay repeticiones de datos. En cambio, esta se utiliza cuando sí hay repetición en algunos datos. Como se puede observar, los valores que se utilizan acá son muy sencillos. Se utilizan los valores tanto de X como de Y y las medias tanto de X como de Y. Otro detalle que es importante mencionar es que luego de encontrar el coeficiente acá hay que irse a unas tablas en las que nos da un valor que vamos a comparar con el coeficiente que nos dio la fórmula. Si el coeficiente es mayor que ese valor de la tabla, eso quiere decir de que nuestra hipótesis es correcta. Si el valor es menor, quiere decir de que nuestra hipótesis alternativa es la correcta. Continuando con los tipos de diagramas de correlación, el siguiente es el diagrama nulo. En este tipo de diagrama, los puntos no tienen una forma en particular. Están dispersos por todo el plano, lo cual indica que las variables no están relacionadas entre sí. Y al calcular el coeficiente de correlación, este es 0 o un valor muy cercano a 0. Para que este tipo de diagrama quede un poco más claro, voy a mostrar un ejemplo. En la siguiente tabla se muestra el promedio de calidad de servicio de diferentes establecimientos en una columna y en la otra se muestra el porcentaje de mujeres encargadas de atender a los clientes en las mismas empresas. Todo esto se hace con el fin de buscar si existe una relación entre ambas variables, es decir, entre la calidad del servicio de un establecimiento y la cantidad de mujeres que hay. Vemos que en la tabla hay 15 datos de 15 empresas diferentes. Y desde antes de ver el diagrama podemos observar que el coeficiente de correlación es muy cercano a 0, por lo que desde este momento nosotros podemos saber que los puntos están muy dispersos y que el tipo de correlación es nula. Acá vemos que efectivamente los puntos se encuentran muy dispersos y no tienen una forma ni lineal
ni de ninguna otra función. ¿Qué es lo que esto nos indica? Que la calidad del servicio no está relacionada con la cantidad de mujeres que se encuentran empleadas en el servicio al cliente de estas empresas, al menos, porque los datos se encuentran bastante dispersos. Si bien se encuentran concentrados en casi solo un lado de todo el gráfico, no sigue una forma en sí, y como vimos en la diapositiva anterior, el coeficiente de correlación es muy bajo, es cercano a cero prácticamente, por lo que se afirma de que no hay relación, o la relación entre ambas variables es bastante baja. Bueno, en esta ocasión voy a presentarles lo que es un caso con respecto a nuestro tema de diagramas de correlación. Y dice así: una empresa de fabricación de jabón se plantea cambiar la composición de uno de sus productos utilizando una nueva materia prima. Antes de tomar una decisión, la empresa realiza un ensayo para estudiar la posible relación entre la utilización de dicha materia y el número de no conformidades. Para ello realiza lotes con diferentes porcentajes de la nueva materia prima y toma los siguientes datos. Bueno, aquí vemos que ya tenemos tabulados lo que son los datos con los que vamos a analizar y vamos a crear el diagrama de correlación, y vamos a estudiar la posible relación entre la utilización de dicha materia prima y el número de no conformidades. Una vez teniendo ya tabulado aquí en Excel, lo primero que vamos a hacer es identificar la variable independiente y la variable dependiente. En este caso, la variable independiente sería la nueva materia prima y la dependiente es el producto no conforme. Bueno, ya teniendo claro cuál es nuestra variable independiente y dependiente, procedemos a calcular el coeficiente de correlación, que este nos permite saber si existe relación entre estas dos variables. Bueno, para calcularlo vamos a usar lo que es una función del coeficiente de correlación, que sería que es igual al coeficiente de correlación, que es esta primera. Entonces seleccionamos y vamos a ver el primer argumento, que será la matriz de datos de la variable independiente, que sería la nueva materia prima. Entonces seleccionamos toda esta columna y luego también el segundo argumento sería la matriz de datos de la variable dependiente, que es el producto no conforme. Lo seleccionamos también y luego cerramos paréntesis y le damos enter. Como vemos, nos da un coeficiente de correlación negativo, es decir, que hay una correlación negativa. Bueno, ya teniendo esto, tenemos ya el coeficiente de correlación, que es menos 0.89 aproximadamente, y esto indica que existe una correlación negativa entre las variables. Bueno, ahora vamos a insertar lo que es el diagrama de correlación. Nos vamos a la pestaña de insertar, en la sección de gráficos, acá en dispersión, ya que también el diagrama de correlación se le puede llamar diagrama de dispersión.
Entonces, bueno, nos vamos a la pestaña de acá arribita de seleccionar datos para, bueno, vamos a llenar rangos para poder ya crear nuestro gráfico de correlación. Le damos aquí en agregar y nos va a salir este cuadrito. El nombre de la serie se refiere al nombre o al título del gráfico, ¿verdad? En este caso le vamos a colocar diagrama de correlación. Bueno, ya teniendo esto, aquí nos dice valores X de la serie que corresponden a los datos de la variable independiente, que en este caso serían todos estos, la nueva materia prima. Entonces vamos a seleccionar lo que es el rango y ahora seleccionamos toda esta columna, lo de la variable independiente, y lo guardamos. Ahora para los valores Y de la serie, corresponde a los datos de la variable dependiente, que en este caso es el producto no conforme. Entonces vamos a insertar ese rango y que sería todo esto, toda esta columna, y lo guardamos. Teniendo esto, ya vemos que se ha creado lo que es el diagrama de correlación. Entonces aceptar y aceptar. Aquí podemos ver de que ya tenemos el gráfico. Entonces vemos que efectivamente las variables presentan una correlación negativa en este caso. Bueno, para ver qué tan dispersos o no están, podemos darnos cuenta con una línea de ajuste, que aquí se llama línea de tendencia. Entonces aquí nos trazamos esta línea de ajuste y vemos que están bastante cercanos a esta línea, es decir, que hay una correlación negativa fuerte. Entonces también podemos en más opciones acá mostrar lo que es presentar ecuación en el gráfico de esa pendiente y presentar el valor R cuadrado en el gráfico. Teniendo esto, aquí podemos darnos cuenta de cuál es su ecuación y el valor de R cuadrado. Entonces aquí el R cuadrado indica que el porcentaje de nueva materia prima influye en un 78.9% en la cantidad de producto no conforme. Y ya teniendo esto, ya hemos creado nuestro gráfico de correlación. Solo quedaría lo que es aquí agregar el nombre de los ejes, que en el eje de la Y iría el producto no conforme y en el eje de las X iría lo que es el porcentaje de la nueva materia prima. Entonces acá ya tenemos lo que es nuestro diagrama de correlación, en este caso una correlación negativa bastante fuerte. Y para terminar podemos llegar a la conclusión de que mediante el diagrama de correlación o dispersión podemos decir que se presenta una correlación negativa fuerte, que es de menos 0.89. Esto significa que al aumentar el número de la nueva materia prima, disminuye el número de productos no conformes. También podemos establecer que el 78.9% de la variación en el número de productos no conformes se explica por la variación en el porcentaje de la nueva materia prima. Esto es gracias al valor de R cuadrado. Bueno, con estos resultados
la empresa podría plantearse la introducción de la nueva materia prima, aunque puede combinarlo con otras herramientas para una mejor toma de decisión. Bueno, y esto sería todo con respecto a este caso de lo que es los diagramas de correlación. Bienvenidos al segundo caso práctico de diagramas de correlación. Como tenemos acá la información estadística obtenida de una muestra de tamaño 12 sobre la relación existente entre la inversión realizada y el rendimiento obtenido en cientos de miles de dólares para la explotación agrícola es la siguiente. Tenemos la tabla de la inversión y el rendimiento. Con los datos de la tabla se ve una buena correlación debido a que los datos de X van en crecimiento con los datos de Y, que también van en crecimiento. En este caso, la inversión sería X y el rendimiento sería Y. Para ver mejor o más detallado esto, insertaremos lo que es una tabla de dispersión. Seleccionamos los datos y ampliamos lo que son las tablas. Ok, en este caso, como podemos ver, tenemos la tabla de dispersión y cómo están los datos. La gráfica muestra que los datos obtenidos no muestran una buena correlación entre sí, ya que la recta de regresión no tiene un lugar específico de crecimiento o encarecimiento. En este caso, vamos a encontrar lo que es la ecuación y la línea de tendencia. Seleccionamos los puntos y ahora bien, por lo tanto decimos que agregar una línea de tendencia donde sea la opción de línea de tendencia lineal, nombre de la línea automático, donde señalen la presentación de la ecuación en el gráfico y la presentación del valor R cuadrado en el gráfico. Ahora bien, ya tenemos la ecuación de la línea y el R cuadrado. Este R cuadrado tiene su significado y que por lo tanto, al emplear el método de correlación, que es la selección de la tabla, vamos a datos y damos en sí el análisis de lo que es la correlación. Ok, teniendo esto, analizamos el coeficiente de correlación. Por lo siguiente, tenemos que nuestro análisis de correlación o nuestro coeficiente de correlación es del 0.6180 o en otros valores es del 61.80%. Al emplear el método de correlación simple y al observar que existe una buena correlación entre los datos de X y Y, se aprecia que el 38% o es este resultado de R cuadrado tiene una buena correlación. Al utilizar la fórmula ya dada, obtenemos que invertimos en publicidad las siguientes cantidades. Estas podrían ser lo que es la ganancia. Ok, ese sería el caso práctico donde hemos empleado una tabla de dispersión, hemos propuesto lo que es la línea de tendencia, hemos obtenido el coeficiente de correlación y ahora por lo siguiente
tenemos el porcentaje de R².